Gracias por una nueva tarde de conexión. Mientras se van conectando los amigos a esta conexión de un nuevo domingo y con el ánimo fastidiado. Muchas gracias, Jesús, por conectarte. Dime, que dado que tú eres el primero, dime si se está viendo bien y se escucha bien para que me des un reporte. Pues como hoy les decía, amigos, hoy es un día... Hola, Jesús, gracias. Dime si se escucha bien, hazme el favor. Pues como yo les decía, hoy es un día complicado. La verdad es que no podía ser un día más difícil por muchas y por poderosas razones. Y además, sinceramente, creo que por desgracia hemos escogido... gracias, Maite, muchísimas gracias. Gracias por conectarte, un placer verte, embajadora. Muchísimas gracias. Pues como yo le decía, hoy es un día triste, es triste por donde lo miremos. Hoy es 11 de marzo, es un día muy doloroso y un día que por desgracia me tocó vivir con toda intensidad y un día que no se olvida, sobre todo en la ciudad de Madrid, donde nos acudió con tanta fiereza esos 200 y pico muertos, fallecidos, entre ellos un servidor de la ley, luego intentando detener a estos asesinos que no responden a ninguna religión. No podemos, y sería una terrible injusticia hablar de Islam con esta gente, porque estos no son más que viles asesinos y viles golfos y psicópatas por donde ustedes los vean, y que por desgracia debemos tener claro que estos asesinos a los que más se dedican a masacrar es a los islámicos, con lo que no hablemos, no seamos injustos en este tema. Pero también es otro día muy triste. Hace unas pocas horas todavía tengo la carne de gallina, tengo el ánimo muy revuelto por la noticia de la aparición del cadáver de este pequeñín que se le andaba buscando, y que no solamente como padre que soy, sino como ser humano, pues me muevo hoy en un terreno de emociones muy encontradas, donde hoy quiero mantenerme firme, quiero mantenerme también orgulloso del trabajo que desarrollan en muchas ocasiones gente que hace unos días eran vilipendiados en Cataluña, eran llamados de todo, y hoy, sin embargo, gracias a dejar a sus familias, dejar sus horas de ocio, dejar a todos, esa Guardia Civil, pues hoy en día ha conseguido detener a la presunta culpable, o por lo menos una persona implicada en la muerte de este niño chiquitito, de Níjar, donde hoy desde luego vuela mi corazón, y no sé cómo podría llegar a afrontarlo yo en su caso. Me sumo desde luego a este grandísimo dolor. Me sumo también a la felicitación a todas estas gentes que hoy escuchaba y que siempre son tan olvidadas, estas personas de protección civil, a tantos y tantos voluntarios, gente de bien que ha dejado todo por peinar palmo a palmo el terreno para buscar a este niño hasta el último momento, por mucho que en muchas ocasiones todos pudiéramos pensar que la cosa desde luego pintaba mal, pero por desgracia hoy se ha confirmado. Pero bueno, es un día fastidiado. La verdad que les garantizo que hoy mi ánimo está un poco tocado porque siempre intentan mantener la esperanza hasta el último momento, y yo creo que desde luego todas las personas de bien, todas las personas de corazón, que desde luego somos muchos, hoy hemos perdido también a algo nuestro, hemos perdido algo triste. Pero desde luego tantos profesionales y tanta gente de bien que sin ser profesionales han dejado todo por ayudar. Eso nos muestra cuánta gente buena hay en este mundo todavía. Pero bueno, amigos, vamos a hablar hoy de emociones, vamos a hablar de cosas, y eso no nos va a quitar que hoy desde luego me alegre de esta nueva conexión y me alegre de volver a charlar con ustedes.
Alas Gora, un placer saludarte. María Rosa Salido, muchísimas gracias. Margarita Bocanegra, un placer como siempre. Leonarda Mejías, un placer. Hoy no quisiera, como bien dice Natalia, no quisiera que hoy ese pequeño nudo o ese gran nudo que tengo en la garganta nos impida hablar, porque la verdad es que la vida sigue, el mundo sigue adelante y tenemos que seguir adelante. Pero desde luego hoy hemos perdido todos a nuestro Gabriel, hoy hemos perdido todos a alguien conocido. Reyes Vargas, muchísimas gracias. Mi querida Belkis, un placer y un beso enorme para toda la familia, para allá, para Córdoba. Leonarda Mejía, muchísimas gracias y muchísimas gracias, Onfalia, por conectaros desde la República Dominicana. En pocos minutos vamos a empezar a hablar de emociones, pero vamos a empezar hablando con personas que están conectadas desde muchísimos lugares del mundo, con lo que fíjense si hay algo que nos una más, algo que nos acorte más los terrenos que las emociones. Sí, Ángel, no puedo estar, desde luego, no puedo estar más de acuerdo, Ángel. Hoy es un día donde, con todo mi respeto, mandaría a la mierda a todos estos que hablan de legislar en caliente, ¿no? A todos estos payasos que tenemos a veces que ponen más interés en los derechos de los asesinos que en las víctimas que se quedan aquí. Y sí, podría desde luego sumarme hoy a ese clamor que ya nos tiene hartos, ¿no? De que no se debe legislar en caliente. Yo no sé cuándo podremos empezar a legislar en frío, porque al final cada vez que legislamos en frío nos damos cuenta que nos están engañando y que al final una persona de estas, después del daño que ha producido, saldrá en unos cuantos años, si se porta bien, como si pudiera portarse mal en la cárcel. Y este niño pues seguirá estando muerto el resto de su vida, pero sobre todo también muertos sus familiares, muertos en vida, porque habrá acabado seguramente con la vida de muchas personas. Hoy no me gustaría estar ni humano ni profesionalmente en el terreno donde hoy muchos profesionales, muchos compañeros míos sé que están intentando hacer un gran trabajo ahí, y la verdad es muy complicado, muy complicado. Vamos a intentarlo, amigos. Margarita desde México, un abrazo para un país tan querido para mí que con tanta frecuencia viajo a trabajar y a disfrutar, porque es un país hermano y un país bello y un país que les recomiendo, porque de luego México es uno de esos países donde siempre que viajo descubro muchísimas cosas buenas, pero sobre todo lo mejor que descubro gracias, Rubén, igualmente, siempre que viajo a México lo que descubro es sus gentes. Una gente absolutamente magnífica, una gente absolutamente impresionante y donde te hacen sentir en su casa desde el principio. Mi querida Rosa, un placer que te sumes a este mundo que vamos a hablar hoy. Fíjense, les había puesto alegría, tristeza, trastorno bipolar. Claro, muchos me han comentado, bueno, pero es que un día muy triste, Rosa, de verdad. Como yo les decía, alegría, tristeza. Hoy, fíjense cómo podemos pasar de un momento a otro. Hoy por desgracia, todo lo que está ocurriendo en este 11 de marzo, aniversario de los atentados del 11M, y con este pequeñín Gabriel muerto, pues hoy nuestras emociones estoy seguro que van a estar a tope. Le garantizo que estoy haciendo un grandísimo esfuerzo hoy, con el nudo que tengo en la garganta todo el día, y me va a costar hoy un esfuerzo, pero bueno, estamos hoy entre amigos y estamos en familia y desde luego no creo que podamos estar en mejor sitio. Pero como sí les decía, alegría y tristeza, pues miren, es que esos son los condicionantes, esos son los dos ingredientes fundamentales del trastorno bipolar. Pero el trastorno bipolar es algo que por desgracia
es muy desconocido. Además, incluso, fíjense que se utiliza incluso hasta para hacer humor, ¿no? En muchas ocasiones escuchamos, es que hoy estoy muy bipolar, hoy estoy, bueno, por desgracia, es un grandísimo estigma. Todos los problemas mentales, las enfermedades mentales, sufren un grandísimo estigma, porque encima sufren como una especie siempre de broma, ¿no? sobre ellas. El tema, fíjense con qué frialdad nos referimos a cosas como la ansiedad, la depresión, el trastorno bipolar, la psicopatía. Hoy fíjense cómo entrará al hilo, ¿no? Donde vamos a empezar a escuchar en estos días todo tipo de, no sé cómo catalogarlos, yo les iba a decir tontos de lava, pero creo que ustedes lo van a entender, gente que no tiene ningún tipo de conocimiento sobre el tema de la psicopatía, sobre psicópatas, sobre pensamientos psicopáticos, y que van a empezar a hablar y a disertar en televisiones, haciéndoles a ustedes captar cosas que no son ciertas, porque vamos a ver por dónde rompe hoy esta historia. Pero si todo se pudiera explicar desde la óptica de la psicopatía, desde la óptica de las emociones, sería francamente fácil. María José de Zavala, muchísimas gracias por conectarte. Pero sí que les voy a decir, alegría y tristeza. Alegría y tristeza son dos emociones básicas. Esto no es algo que nosotros podamos construir, algo que podamos entrenar, algo que podamos... No, es algo que desde que somos pequeños, como seres humanos, nos encontramos con la alegría y la tristeza, pues desde que somos bebés. Vemos cómo los niños, en cuanto se les premia con algo, sonríen y están súper felices porque han conseguido algo, y sin embargo, cuando se les priva de algo, pues también cómo reaccionan, ¿no? O sea, que es algo que son emociones básicas, lo que se llaman emociones básicas. Sí que hay una diferencia, y Ángel me la está marcando, y al hilo, hoy no les puedo asegurar que hoy no se priven ustedes de mandarme mensajes tal cual les salga, porque hoy vamos a romper todas las normas, porque creo que va a ser mejor para todos nosotros, porque hoy nos van a surgir muchísimas preguntas. Fíjense, me pregunta Ángel muy acertadamente, como siempre, ¿hay tantos niveles o grados de bipolar como de esquizofrenia? Hay infinidad de niveles del trastorno bipolar. Hay un manual diagnóstico el que nosotros manejamos, que es ya hay varias ediciones, pero es el DSM, que es el manual diagnóstico que lo edita la Asociación Americana de Psiquiatría. Y entonces nosotros nos vamos, está estandarizado que nosotros, para poder diagnosticar, para poder decir algo referente a cualquier cosa referente a la salud mental, nos tenemos que ceñir a lo que dice este tratado. Si no cumple exactamente los puntos que dice este tratado, no estaríamos ante un trastorno bipolar, estaríamos simplemente pues ante un trastorno del estado de ánimo, que ya es el bipolar, pero desde luego en cualquier otro de sus temas. Cuando nosotros hablamos de puntos del trastorno bipolar, que no llega a ser un trastorno bipolar, se nos ha quedado que no cumple estos criterios diagnósticos, estaríamos en lo que se llama una ciclotimia, que la ciclotimia sería vamos a decir una forma más leve de trastorno bipolar, pero es algo que desde luego todos nosotros en algún momento podemos experimentar. Miren, si yo les pregunto a ustedes y les digo, ahora, sometan su memoria al tercer grado. Dígame, ¿cuántos de ustedes en algún momento, o varias veces al día, o varias veces a la semana, no están en un momento arriba que se comerían el mundo, y a los pocos minutos están ustedes que no son capaces ni de salir de la cama? Pasa mucho. ¿Por qué? Pues porque nuestra vida cambia, nuestra vida no es algo previsible. Fíjense que ayer
fíjense en nuestro estado de ánimo ayer, todas las personas que seguíamos colgando en las redes estos pececitos, intentando contagiar nuestro estado de ánimo, nuestra esperanza, nuestra fuerza a estos familiares, a estos amigos, a estos profesionales que trabajan allí. Y fíjense hoy cómo puede estar nuestro estado de ánimo, ¿no? Esto lo entenderán ustedes perfectamente. Desde luego hoy muchas personas pues a lo mejor no les apetece tener un día de fiesta, un día de pasárselo bien, pues porque a lo mejor ese día su corazón hoy puede estar bastante marcado. Pero en muchas ocasiones, fíjense, nosotros somos especialistas en hacer planes. Nosotros nos levantamos y decimos, hoy voy a hacer esto, hoy voy a hacerle esto otro, y no me voy a enfadar con esta persona, y no le voy a hacer caso si me dice esto, pero luego avanza el día y lo hacemos al revés todo. De repente nos enfadamos con esta persona, de repente volvemos a caer otra vez, volvemos a caer en sus estrategias, y eso pues nos hace caernos fulminados, pues porque decimos, de repente abandonamos toda esperanza de poder conseguir nada, pues porque empezamos a culparnos. Y entonces ahí es donde de repente empezamos a darnos cuenta que las emociones nos hacen jugar estos tipos de subidas y bajadas. Luego también influye muchísimo en estos tipos de subidas y bajadas, influyen las personas con las que nos relacionamos. Si ustedes se relacionan con personas optimistas, el optimismo se pega, pero también el pesimismo. No se crean que no. Estar al lado de una persona con... y quiero que me entiendan aquí, porque luego siempre crea controversia esto que voy a decir. No es que las personas que están sufriendo no necesitan tener a alguien al lado, por supuesto que sí, no seré yo, pero estoy hablando de personas negativas, que no tienen nada que ver con que una persona esté pasando un mal momento. No, olvídense de esto. Hay personas que por su pensamiento siempre van a ver la tostada pegada al suelo, o siempre van a ver, son la ley de Murphy pura, ¿no? Si algo tiene que pasar, va a ser siempre lo negativo en vez de lo positivo. Bueno, pues si ustedes se juntan a esta persona, al cabo del tiempo, por mucho que ustedes sean muy optimistas, van a acabar teniendo un bajonazo, pero además van a tener un bajonazo bastante largo, porque, miren, la alegría se corta rápido, la tristeza no tanto. La tristeza, los estados de tristeza, los estados depresivos son mucho más difíciles de solucionar que los estados de optimismo. Miren, ustedes pueden salir infinidad de un sitio, se han reído, lo han pasado genial, han estado con una gente magnífica y tienen ese día una sensación de comerse el mundo enorme. Basta que les den una mala noticia para que les hayan reventado el día, y les hayan reventado seguramente algún otro día. Pero al revés no funciona igual. Ustedes pueden tener una mala racha y a lo mejor les dan una buena noticia, y sin embargo esta buena noticia lo que les lleva es a decir, ya, pero no es suficiente. Ya, pero... ¿y a mí qué? Fíjense cómo lo malo siempre tiene, por desgracia, muchísimo más peso que lo bueno. Pero si en algo nos tenemos que basar en este trastorno bipolar, es en las subidas y bajadas permanentes, porque fíjense, yo lo que les estoy haciendo es una introducción en la que les estoy diciendo que en la vida hay veces que estamos arriba abajo, incluso en el mismo día podemos estar arriba abajo, y eso no tiene que ser un trastorno bipolar, ni mucho menos. Eso es la vida pura y dura. Eso es así, que la vida a veces la preparamos de una manera y luego nos sale completamente al contrario. El problema son estas personas que además, por desgracia, sufren, ellas mismas sufren un montón, porque su estado de ánimo es una noria permanente. Incluso ya no es que estén por la mañana de una manera y por la tarde, no, es que en un periodo corto de tiempo pueden estar arriba, abajo, volviéndose locos. Y como bien dice Ángel, esto ocasiona un desgaste emocional tremendo en esos grados, Ángel, que comentábamos antes del trastorno bipolar, que puede incluso llevar a pensamientos suicidas. ¿Por qué? Porque el trastorno bipolar se puede asociar muy fácilmente con un estado de depresión. Y entonces aquí ya tendríamos el cóctel
perdón, el cóctel perfecto. Bueno, si nosotros dijéramos el trastorno bipolar, fíjense, hablar de trastorno bipolar es algo que casi todo el mundo lo conoce. Fíjense que es uno de los trastornos más conocidos. Es decir, si a cualquier persona que conozco, ¿a ti a qué te suena el trastorno bipolar? Pues me va a decir subidas y bajadas de alegría y tristeza. Bien, hasta ahí lo tenemos. Pero fíjense que el otro día cuando yo les comentaba los datos que hay en España, yo les estaba diciendo que hay miles de personas que sufren trastorno bipolar. Ya estábamos diciendo, cuidado que esto ya no es una cosa rara. Entonces ya lo primero que nos encontrábamos es esto. Pero lo primero que tenemos que tener claro es que el trastorno bipolar no es una cosa transitoria. Aquí es donde deberíamos entrar al manual diagnóstico, el DSM. El bipolar necesita un tiempo que esto esté sucediendo, una gravedad en sus síntomas, que esto esté sucediendo para que estemos considerando un trastorno bipolar. Desde luego es una patología como tal, y es una enfermedad mental que afecta a cómo nos sentimos, a cómo pensamos y sobre todo, por encima de todo, a cómo actuamos. Porque nos va a cambiar nuestra forma, como yo les he dicho, nuestra forma de sentir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nos va a volver unos desconocidos en ocasiones. Su rasgo característico, como estamos diciendo desde el principio, serían esos cambios exagerados en el estado de ánimo, que van mucho más allá de lo que nosotros decimos. ¿Por qué? Porque aquí en el estado bipolar, en el trastorno bipolar, lo que entraríamos sería desde una fase maníaca, es decir, no sería que la persona está alegre, no, es que está extremadamente alegre, está maníaca, de una manera, con una manía o una sobreactuación en su alegría, es decir, va pasada de vueltas, pero de la misma manera en la tristeza no entraría en un estado de tristeza, sino que entraría en un estado depresivo, hasta un punto de dejar a la persona totalmente incapacitada para tener un ritmo de vida normal, porque esto no solamente va a afectar en su órbita privada, sino que va a afectar en su órbita laboral, en su órbita amorosa, en su órbita familiar, en su órbita social, va a afectar en todos estos temas. Desde luego, lo que sí que tenemos que tener claro es que el trastorno bipolar es un trastorno grave, desde luego no es unos simples altibajos que podemos tener, o esos subidas y bajadas emocionales que también en muchas ocasiones que te dice la gente, no, es que tengo muchas ocasiones subidas y bajadas. Bueno, vamos a ver, si tiene usted en ocasiones subidas y bajadas, no estamos hablando de trastorno bipolar. Lo que sí que tenemos claro es que este trastorno bipolar, desde luego, es algo que dura semanas, que dura meses y que altera y perjudica seriamente nuestra salud y nuestras relaciones. Sí que tenemos claro, y como bien me preguntaba mi buena Maite, se puede estabilizar, claro, Maite, claro que se puede estabilizar. El trastorno bipolar se estabiliza hoy por hoy en primer lugar, en un primer ataque con una medicación que manda el psiquiatra. Principalmente hoy en día se está utilizando medicamentos basados en litio, que es un estabilizador del estado de ánimo. Pero el problema es lo que ocasiona este trastorno bipolar. Miren, en momentos de fase maníaca de alegría, estas personas pierden el control de los impulsos. Es decir, no son capaces de controlarse, para que ustedes lo entiendan. Saben que intento evitar en todo momento los términos científicos porque quiero hacer una comunicación absolutamente clara para que ustedes lo entiendan, pero en ocasiones no puedo evitarlo, ¿no? Sí que, como les decía, en esta fase maníaca, en esta fase de alegría desbordada, estas personas pues son capaces de contraer deudas económicas. ¿Por qué? Porque gastan más allá de lo que tienen, pueden abusar de sustancias, de drogas, de estimulantes, son personas que van a tener todo tipo de problemas de trastornos del sueño. ¿Por qué? Porque
porque no van a querer dormir, no van a querer descansar. Todo lo contrario que va a ocurrir cuando entren en ese periodo depresivo, que entonces son personas que no va a ser posible sacarles de la cama. Sí que desde luego, como yo les estaba diciendo, todo lo que no entre en estos procesos, que desde luego cuando ustedes tengan un proceso de estos, sí que les recomiendo encarecidamente que se pongan ustedes en manos de un profesional para que dictamine o vea o diagnostique si están ustedes ante un trastorno bipolar o están ustedes ante lo que yo he denominado ciclotimia, que es un estado leve de una alteración de los estados de ánimo que no tiene por qué ser un trastorno bipolar. Vamos a tener esto claro. Pero desde luego no se pongan ustedes en manos de gente que no sea profesional. No se pongan ustedes en manos de vecinos, amigos y personas, por mucho que lo hayan sufrido. Porque, como bien decía Ángel, hay infinidad de rangos, infinidad de criterios diagnósticos en todo esto y al final se pueden liar. Por supuesto, mi recomendación es que no tomen ustedes ningún tipo de medicación sin haberlo consultado, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar. Fíjense. ¿Qué cosas nos pueden llevar? Y aquí, Maite, voy a responder a esa pregunta. ¿Nos puede producir por los golpes de la vida o es algo genético? Bien, vamos a hablar de algunas curiosidades del trastorno bipolar. Desde luego, lo primero que tenemos que decir es que el trastorno bipolar no es cambio emocional, no es inestabilidad emocional, no es alteraciones emocionales, ¿no? Eso, fíjense, en el hilo de la pareja se escucha mucho eso de, bueno, es que desde luego eres muy bipolar, porque cambias de opinión cada 2 por 3. Fíjense que ustedes ahora mismo que ya me están escuchando a mí, ya lo primero que les acabo de marcar es una frase que en muchas ocasiones hemos escuchado y ya al trastorno bipolar le asociamos el tomar decisiones, ¿no? No tiene nada que ver. El cambiar de opinión no tiene nada que ver con el trastorno bipolar. Lo que tiene que ver es el cambio de ánimo. No las opiniones. Las opiniones es otra cosa. Una persona que cambia de opinión será una persona inmadura, será una persona inestable en sus respuestas, todo lo que ustedes quieran, pero de luego no tiene nada que ver con un trastorno bipolar, ¿no? Pero sí que fíjense que en ocasiones cuando las personas cambian de opinión, de estado de ánimo, pues porque yo les digo una cosa, hay personas que se levantan por la mañana que no hay manera de estar a su lado, hay otros que se levantan que parece que se van al Rocío a bailar sevillanas y todos somos distintos y todos somos iguales. Y hay personas que tienen una forma de ser sombría, hay otros que son absolutamente luminosos. No tiene nada que ver. Pero todos tenemos nuestros momentos. Si a esto lo asociamos con el trastorno bipolar, desde luego estamos muy, muy equivocados. Pero sí que les voy a decir una cosa. El trastorno bipolar siempre, como les estoy diciendo, es una enfermedad grave y desde luego sí que cuando estamos con un trastorno bipolar por el medio lo que no deberíamos es permitirnos bromas porque deberían ustedes tener claro que con las enfermedades mentales pocas bromas debemos tener. Fíjese, Maite, una cosa que te voy a comentar, me preguntabas, ¿el trastorno bipolar puede ser genético, puede ser por un golpe de la vida? Bueno, siempre que entramos en el ámbito de la genética, entramos en un campo donde todo nos parece que marca en esa dirección, pero desde luego no hay desde luego una línea, o yo por lo menos desde luego no la conozco, que diga que el 100% de los sujetos que entren dentro de un determinado parámetro va a ser así. No, pero sí que parece que la probabilidad marca que puede ser así. Dice que cuando en una familia hay un familiar con trastorno bipolar, en el resto de la familia hay una mayor probabilidad de que otro miembro también lo sufra. Allí el otro día, preparando esta charla, leía un informe alemán sobre un estudio realizado, creo que, si no me equivoco, por la Universidad de Bonn, sobre gemelos, un estudio de gemelos con trastorno bipolar.
en el que decía que si uno de los gemelos sufría trastorno bipolar, el otro no necesariamente lo sufría, es decir, no había tampoco una correlación entre que los gemelos idénticos vayan a desarrollar las mismas enfermedades. Pero sí que había una cosa diferenciadora, la edad. Parece que el trastorno bipolar cursa más en personas jóvenes, es decir, había una media en torno a los 20 años y no se observaba mayores diferencias en razón del sexo. No diferenciaban en que pudiera ser hombre o mujer. Con lo que, fíjense, otra de las cosas en las que hablamos cuando decimos el trastorno bipolar, algunas personas con las que yo hablaba decían, bueno, pero eso es de mujeres, ¿no? Permítame que todavía me siga maravillando con el tema de enfermedades de hombres y de mujeres, ¿no? Porque en este caso, les vuelvo a decir las cosas, que las personas, que las mujeres en una mayor por sus estructuras mentales sean más emocionales que los hombres, no implica que desarrollen enfermedades mentales con mayor facilidad. Estaría bueno. Entonces, no. Los trastornos bipolares no vayan ustedes a creer que es de mujeres, también es de hombres, que lo que pasa que los hombres siempre, por cosas que van cambiando, desde luego, y que tienen que seguir cambiando, siempre se nos ha educado más a no mostrar nuestras emociones que a mostrarlas. Y entonces nos encontramos con trastornos bipolares en hombres que desde luego su expresión emocional es mucho menor que la que nos encontramos en mujeres. Pero esto no significa que los hombres no sufran, por supuesto que sí. Desde luego, Ángel, como bien dices, todavía hay mucho estigma con el tema de vas al psicólogo, ¿no? Siempre que decimos a alguien voy al psicólogo, siempre, la primera pregunta que te dicen, pero estás loco. Es que es verdad, miren, los psicólogos no nos ocupamos de atender locos, pero bueno, yo es que la verdad es que cada vez que me dicen la palabra loco, debe ser que como tomo cervezas con tantos, y como tantos son mis amigos, y como tantos son personas que quiero, pues debe ser que a lo mejor yo también estoy un poco loco, porque yo no entiendo todavía qué es la palabra loco, porque todavía nadie me ha definido la palabra loco. Yo entiendo personas enfermas, personas con enfermedades mentales, pero la palabra loco es una palabra con todo un estigma, ¿no? Porque fíjense ustedes, el término locura era uno de los factores diferenciadores durante el siglo XVIII para separar personas que opinaban distinto a ti. Fíjense que había muchísimas personas que simplemente por tener ideas políticas distintas eran ingresadas en manicomios. Hoy en día los llamamos psiquiátricos, pero en esos tiempos eran manicomios. Fíjense que las mujeres eran masivamente ingresadas en manicomios, pues simplemente porque tenían deseo hacia un hombre. Ya no les digo nada porque una mujer quería estudiar, porque una mujer quería trabajar, porque una mujer quería ser aviadora, porque una mujer quería tener una vida social como las que tenían los hombres. Pues todo esto eran motivos para ser una persona loca. Entonces todavía es verdad que hay muchísimo estigma. Al psicólogo va personas que tienen problemas. Entonces aquí creo que nos encontramos todos. Desde luego locos, pues a lo mejor no creo que vengan más locos que yo o más locos que ustedes. No. Además creo que sin un punto de locura esta vida es terriblemente aburrida. No merece mucho la pena si no tuviéramos ese punto de locura. Rosana, un placer tenerte conectada y me alegro que la cosa, porque sé que hoy sí, hablando de locura, hoy estarás tú loca. Hoy a Rosana que se le ha reventado un radiador en su casa y sé que ustedes estarán conmigo hoy en saber, eso sí que es un ejemplo de volverse loco al día de hoy. Mucha suerte, Rosana. Mi querida Esther de Paz, gracias por conectarte. Les voy a decir una cosa, amigos. Hoy estamos hablando de emociones y tengo siempre por aquí el libro de Esther. Perdón, que lo tengo aquí y les vuelvo a decir, lo tienen ustedes en Amazon. Este libro, Gestiona tu éxito, no paro ni me canso de
de participarles este libro de mi buena amiga y autora Esther de Paz, en el que yo he participado humildemente escribiendo el prólogo, escribiendo la introducción, y que fue todo, desde luego para mí todo un honor hacerlo. Es un libro que habla de emociones, es un libro que, aunque llama Gestiona tu éxito, lo que se llama Gestiona tu vida, gestiona tus emociones, gestiona tu destino. Y luego es un libro que yo les recomiendo porque está escrito con el corazón, y todas las cosas que se escriben con el corazón desde luego merecen la pena. Mi querida Olga, Lucía, mi querida Olga desde Valencia, muchísimas gracias. Un placer tenerte aquí. Así es, Reyes. Al psicólogo van las personas sensatas. Es que el psicólogo al fin y al cabo no deja de ser. A mí me gusta definirme muchísimo como un mecánico de las emociones o un zurcidor de corazones en muchas ocasiones. Me gusta pensar en esa idea de los corazones rotos, en el que sacas tu aguja y tu hilo y te pones a coser, a dar remiendos en corazones rotos, en ese mecánico que se mete en las emociones a repararlo. Me gusta más esa idea de pensar en algo que muchas veces los profesionales nos quedamos lejos porque utilizamos un lenguaje que nadie conoce, porque utilizamos unas formas de expresión que no son normales, porque queremos que la gente comprenda algo que nosotros hemos aprendido después de muchos años y nosotros queremos que entiendan en un momentito, y sobre todo pues porque les vamos a dar lecciones cuando lo que deberíamos hacer es trabajar a su lado, ¿no? Y deberíamos acompañarles en un camino, no darles lecciones de cómo solucionar su vida, cuando en muchas ocasiones los propios psicólogos tampoco tenemos muy bien aprendidas esas lecciones, ¿no? Pero bueno, como yo les decía, yo quizá trabajo desde otro punto de vista. Pero volvamos al trastorno bipolar, que nos hemos conectado rápidamente al libro de Esther en Amazon, que yo les vuelvo a decir, Gestiona tu éxito, Esther de Paz. La pueden ustedes encontrar en todas las redes sociales, pero no solamente es un libro magnífico, es una maravillosa persona, con lo que podríamos decir que un libro magnífico siempre necesita una maravillosa persona al otro lado para poder ser un buen resultado. Les recomiendo desde luego, sin duda. Yo lo tengo, es un manual, es un bonito manual de cabecera que tengo, y no solamente por una preciosa dedicatoria que tengo escrita en esa página. Pero sí que les diría, ¿qué puede también suceder? Puede ser que distintas sustancias pueden desarrollar el trastorno bipolar. Es decir, puede ser que sustancias en las que hoy en día nuestros jóvenes y nuestros mayores en su momento las utilizan pensando que son muy divertidas y son fantásticas para divertirse por la noche, y no se están dando cuenta en ocasiones en qué fregados se están metiendo. Pues sí, miren, hay distintos medicamentos y hay distintas sustancias que están totalmente comprobado que pueden favorecer el desarrollo. Esto no significa que te van a provocar. Cuando yo estoy diciendo esto, no quiero decir que si ustedes toman esto van ustedes a provocarse un trastorno bipolar, no, pero favorece la aparición. Estas sustancias psicoactivas pueden provocar que este trastorno desde luego se desarrolle, y entre ellas está, fíjense, drogas como la cocaína, el éxtasis, las anfetaminas, la marihuana, esto que ahora parece que es la panacea de muchas cosas. Pero luego, fíjense, hay muchísimos medicamentos, hoy en día ya quizá no estos últimos de última generación que han quitado todos estos problemas, pero sí que hay medicamentos en los que, por desgracia, la administración sea muy larga, sea durante muchísimo tiempo, medicamentos para el tratamiento de los tiroides, de problemas de tiroides, y medicamentos que sean corticosteroideos. Serían medicamentos que pueden provocar este tipo de problemas también de apariciones. Pero también podríamos decir, ¿qué pasa con las personas? Hombre, mi Yolanda, guapísima,
Mi prima Yolanda, la más guapa del mundo y la que mejor baila sevillanas de España. Aquí la tienen ustedes conectados. Bueno, pues como yo les decía, el trastorno bipolar puede provocar que las personas sean más propensas a desarrollar otro tipo de enfermedades que otras. Sí, la respuesta es sí. Desde luego, ¿por qué? Porque desde luego las personas con trastorno bipolar se ha visto que tienen una mayor comorbilidad, una mayor relación a sufrir problemas relacionados con los tiroides, con problemas de jaquecas, dolores de cabeza, migrañas, diabetes, problemas cardíacos. Y desde luego uno de los factores fundamentales, la obesidad. En muchas ocasiones estas subidas y bajadas emocionales lo que va a provocar es todo tipo de aparición de métodos de solucionar estas subidas y bajadas emocionales, pues como hacemos todos, con atracones, ingestas masivas de comidas, tomas de sustancias, alcohol, tabaco, pues todo esto va a terminar provocando. Pero luego, además, en personas que ya de por sí estén sufriendo otro tipo de problemas, como puede ser la depresión, pues desde luego lo que sí va a hacer es acerbar todos estos factores, va a hacer que las depresiones todavía aumenten muchísimo más el sufrimiento del paciente. Pero vamos a ir, les cuento un momentito. Hay veces que me ven ustedes dudando en lo que estoy hablando, es porque en ocasiones yo tengo que estar leyendo los mensajes que ustedes me están colocando. Yo los tengo aquí a la derecha, hoy tengo aquí metido como una especie de pequeño Houston, y tengo aquí los mensajes, pero como bien preguntaba Ángel, el tema del trastorno bipolar tiene sus fases, o tiene su grado 1, grado 2, grado 3. La respuesta es sí. Laura, muchísimas gracias por conectarte. Laura Enciso, bienvenida. Pues como yo les decía, el trastorno bipolar partiríamos de lo que hemos dicho, un trastorno leve, simplemente unas alteraciones emocionales, que se llamaría la ciclotimia. No tendría mayor problema, desde luego no es por el que se tienen ustedes que preocupar. Al trastorno bipolar tipo 1, que ahí empezaríamos en el trastorno bipolar tipo 1 empezaría la presencia de episodios de manía, que sería, lo que les digo, imagínense ustedes una alegría llevada al máximo, donde de repente ustedes ya miran a la otra persona como diciendo, caramba, esto ya no es alegría, esto es una locura, ¿no? Como decíamos antes, utilizando mal la palabra, pero desde luego es eso, que esa alegría histriónica que de repente decimos, caramba, esto ya no es alegría, ¿qué le pasa a esta persona? Hasta nos preocupa. Pero desde luego sí que empiezan esos episodios de manía. No es imprescindible que el sujeto todavía sufra trastornos depresivos, pero desde luego sí que les digo que ya no es nada raro. Incluso en el trastorno bipolar tipo 1, el 90% de los pacientes ya está sufriendo estos trastornos de depresión. En el trastorno bipolar tipo 2, ya lo que nos encontramos es la existencia, que es lo que define además este trastorno, se define por la existencia de episodios depresivos e hipomanías. Es decir, ya la depresión es algo que ya no es que pueda estar o no estar, no, está. Ya está. En el trastorno bipolar no especificado, que es sería un trastorno mixto, podemos decir, no cumpliría en ocasiones características del tipo 1 o del tipo 2, por ejemplo, los episodios hipomaníacos, los trastornos depresivos, pero sí podría estar mezclado, que bien lo preguntaba Ángel, un trastorno tipo delirante, estas personas que ya empiezan con delirios, con pensamientos extraños, algún tipo de esquizofrenia residual o algún tipo de trastorno psicótico, ¿no? Ya entraríamos empezando en cosas todavía muchísimo más graves. Pero sí que podemos decir que una de las preguntas que más se sucede, los estados de manía y de depresión pueden suceder simultáneamente, es decir, podemos estar alegres y tristes al mismo tiempo. Sí, esto de hecho se denomina episodio mixto. Podemos tener
podemos tener una persona que está muy alegre y en ese momento se está poniendo triste, está llorando, y sin embargo le decimos, pero ¿no estabas alegre? Sí, pero me está entrando tristeza, o de repente corta la tristeza y se pone a reír, porque le acaba de, es decir, pum, 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 lo que yo les decía, las subidas y bajadas dentro del propio episodio. Esto se llamaría los episodios mixtos, ¿no? Hola Laura, Susana, San, muchísimas gracias. Bueno, Susana, gran pregunta. Eh, Vamos a ver cómo lo pienso. Necesito 10 segundos para pensarlo. Diferenciar el trastorno de bipolar de la dependencia emocional. Dice, porque yo soy una noria de subidas y bajadas, además trata de tiroides. Bien, es que tú a lo mejor, simplemente teniendo dependencia emocional, no necesitarías tener trastorno bipolar para tener esas subidas y bajadas. ¿Por qué? Porque tus emociones van a depender de cómo se comporta la otra persona. Al tener dependencia, si la otra persona está alegre, tú vas a estar alegre. Si la otra persona está triste, tú vas a estar triste. Pero luego, sobre todo, es cómo se va a comportar esta persona contigo. Tú lo que vas es a pagar absolutamente cuál es el estado de la otra persona. Es decir, como tu estado emocional lo que va a depender es de la otra persona, tú vas a sufrir no solamente tu torrente de emociones, sino el torrente de emociones de la otra persona, con lo que es muy posible que no tengas ese trastorno bipolar, porque ese trastorno bipolar podría presentarse sin tener ningún tipo de trastorno emocional, pero sin embargo, teniendo un problema de dependencia emocional, ya tendrías el cóctel preparado, no necesitarías nada más. Liz Obregón, muchísimas gracias desde Perú, muchísimas gracias, un placer. Laura, el trastorno que nos va a cursar, con los pensamientos obsesivos, es este que yo he comentado al final. Sería el trastorno bipolar no especificado. Es en el cual ya introducimos factores psicóticos, factores de esquizofrenia, factores obsesivos. En este tipo de factor del trastorno bipolar es donde nos encontraríamos no solamente las subidas y bajadas de las emociones, sino que todo nuestro proceso reflexivo, todo nuestro proceso cognitivo estaría alterado. ¿Por qué? Porque nuestro conocimiento está alterado por las emociones, por lo que pensamos, por lo que interpretamos, por todo este factor, y siempre desde luego dentro del parámetro de la enfermedad mental. O sea que desde luego lo tendríamos así de claro. Como yo les seguía diciendo, amigos, los estados de bipolaridad a veces dice el conocimiento popular que te impide ser feliz. Sí, bueno, vamos a ver. Y yo les diría, sí y no. El trastorno bipolar te impide ser feliz siempre y cuando no esté tratado. Es así de claro. Pero cualquier otra enfermedad mental es igual. Piensen ustedes en la depresión grave. Piensen ustedes en una esquizofrenia grave. Todos estos problemas hoy en día tienen un tratamiento fundamental y que funciona. Por supuesto que todo tiene sus problemas y todo es mejorable, pero todo tiene un problema farmacológico, todo tiene un tratamiento farmacológico que desde luego no cabe la menor duda que debe ser complementado con un tratamiento psicológico. No solamente funcionan. Yo desde luego no seré yo el que les diga que las cosas solo funcionan tomando pastillas. No me lo creo. Pero desde luego sí que una persona que está sufriendo trastorno bipolar lo que está sufriendo está sufriendo crisis permanentes emocionales, y desde luego lo que va a tener es un desgaste enorme a nivel emocional. Desde luego esto lo que va a repercutir es en su calidad de vida, porque imagínense ustedes cómo van a tener una calidad de vida buena si están subiendo y bajando permanentemente a nivel emocional. Pero desde luego si tomamos una medicación que estabilice nuestros sistemas del humor y el control de las emociones, desde luego sí que vamos a mejorar. Por supuesto que el tratamiento bipolar es algo
Sí, Rosa. Buenas tardes y bienvenida por conectarte. Los problemas de tiroides, desde luego, puede provocar este problema del trastorno bipolar. Mm, eh, Pueden condicionar a que aparezca, desde luego también al revés, ¿no? Los problemas de tiroides y las medicaciones que se toman para las tiroides también pueden provocar que aparezca el trastorno bipolar. Podemos decir que el trastorno bipolar es algo que puede funcionar en las dos direcciones, tiroides hacia el trastorno bipolar y bipolar hacia el trastorno de tiroides. Es algo que en muchas ocasiones puede ocurrir. Pero sí que como yo les decía, el trastorno bipolar puede empeorar si no se trata, por supuesto, como toda enfermedad mental. Si nosotros una depresión la dejamos seguir avanzando, podemos pasar desde llevar una temporada mala a suicidarnos. Con el trastorno bipolar han sufrido y sufren muchísimas personas. Pero sí que deberíamos tener claro que hay cosas que nos pueden poner un poco en alerta de que estamos con personas con un trastorno bipolar. Miren, una de las cosas es la irritabilidad. Eso nos puede alertar, ¿no? Es decir, podemos empezar a ver que hay personas que se irritan con muchísima frecuencia, personas que se distraen, personas que niegan ese problema, ¿no? Cuando les decimos, pero no te das cuenta cómo te comportas, no te das cuenta cómo funcionan tus emociones, no, yo no, es que soy así, ¿no? Hay otro factor que, miren, tengan ustedes en cuenta, las personas cuando empiezan a sufrir trastorno bipolar empiezan a reducir su necesidad de descanso, de las horas que necesitan para dormir, y es otro de los factores fundamentales dentro de la sintomatología. Pero desde luego, como yo les decía, también hay otro factor fundamental, que es la compulsión sexual. Es decir, no es que aumente el deseo, no confundan ustedes esto. Es que el sexo se utiliza como una compulsión, como una obsesión, como algo desde luego no satisfactorio, pero que de alguna manera rebaja mis tensiones. Como muchos de ustedes, imagínense, cuando desde luego ustedes están cansados y a lo mejor, como todos nosotros, pues salen ustedes a bailar, salen ustedes a tomarse un vino o salen ustedes a correr, pues estas personas utilizarían el sexo como un cable de toma de tierra para bajar tensiones, ¿no? Pero claro, no les importa para nada la otra persona. Ellos están utilizando a la otra persona como un objeto que les sirve para descargar tensiones. Liz, buena pregunta. ¿Cómo podríamos ayudar a una persona que se irrita mucho? Pues miren, yo siempre que me hacen esta pregunta, yo siempre les respondo de la misma manera, dependiendo de lo que les importe a esta persona. Si a esta persona no les importa nada, mándenlo ustedes a donde ustedes quieran. No lo aguanten. No lo intenten solucionar. ¿Para qué? Si esta persona les interesa, si esta persona la quieren, si esta persona es importante para ustedes, párenle los pies. No le aguanten. No le disculpen. Porque miren, una persona que se irrita mucho es una persona que en su momento nadie le ha puesto límites. Vamos a ver, yo les cuento a ustedes, seamos sensatos. ¿Es más fácil gritar o negociar? Desde luego gritar. A todos nos gusta tener la razón. A todos nos gusta que nos den la razón. Todos nos gusta mandar. No, esto es genética humana. No hay más. Negociar implica que tenemos que ceder, que tenemos que escuchar al otro, que tenemos que ponernos en el lugar del otro. Y hay personas que esto no lo hacen. Si estas personas se irritan y ustedes nunca les dicen, a mí no me hables así, y desde luego no le aguantan y la otra persona no llega a un momento que comprende que es que si con ustedes no van a poder hablar así, lo van a estar repitiendo todas las veces. Entonces, ¿cómo yo puedo ayudar a una persona que se irrita mucho? No permitiéndoles que les hablen mal. Así de claro. Esto es como un niño. Pues si yo les dijera, tienen ustedes un niño que les grita, que les insulta, todo.
Y yo les diría, ¿ustedes permitirían a este niño que siempre les grite, que les insulte y todo? ¿O pondrían ustedes medidas para impedirlo? Y ustedes me dirían, claro, pondría medidas. Hagan lo mismo con los mayores. ¿Por qué cuando somos mayores empezamos a tolerar todo, no? Mi amigo Rubén, buenas tardes. Rubén Rivero, muchísimas gracias por conectarte. Bueno, amigos, estamos en 54 minutos, las 18:59. Y, queridos amigos, creo que hemos dado una vuelta al trastorno bipolar. Hoy, como les comentaba, empecé la conexión no estando muy bien de ánimo por la cantidad de cosas que han ocurrido hoy. Es un día, desde luego, triste a nivel mundial. Muchos de los amigos que se están conectando desde otros países quizás ignoren que hoy un niño chiquitito, un niño de 8 años que llevaba muchos días desaparecidos, pues ha aparecido muerto en el maletero de un coche, y había generado una oleada de solidaridad, de emoción, de que todos éramos Gabriel. Y bueno, pues hoy nos ha dado la vida y nos ha dado la realidad, nos ha dado un tortazo de estos enormes a todos. Y desde luego, pues como yo le decía, hoy empezaba con el corazón alterado. Luego también se junta que hoy 11 de marzo es el día que aquí en Madrid celebramos el recuerdo de las 200 y pico víctimas de los atentados terroristas del 11M. Y era un día terriblemente nefasto, y un día donde, como ven ustedes, se han juntado todos. Y yo les decía que hoy empezaba esta conexión con un nudo en la garganta, con el que seguro que vamos a estar muchos durante muchísimos días. Y por desgracia vamos a ver y vamos a escuchar muchísimas cosas terribles y muchísimas tonterías también vamos a escuchar, porque por desgracia en estos días se van a unir a las opiniones muchísima gente que no tiene ni idea de cómo funciona la mente humana y cómo funciona la mente retorcida humana en muchas ocasiones. Pero desde luego sí que les digo, amigos, que sí que lo que nos ha permitido ver también, y es la parte positiva que yo me tomo, y como dice Natalia, tanta gente de buen corazón juntos hoy aquí para estar juntos, para hacer piña. Lo que nos muestra es que todavía las gentes buenas somos más, y que no debemos dejar que nos ganen. Vuelvo a decir lo mismo, queridos amigos. Verdaderamente, mi opinión es que maldita sea la gente que dice que no hay que legislar en caliente, ¿no? No sé cómo se puede legislar de otra manera, porque yo ya estoy harto de legislar en frío. Yo ya estoy harto de que se legisle en frío y al final siempre los mismos, tras unos poquitos años, salgan a la calle y los muertos sigan en el hoyo. Yo ya me siento abatido cuando veo que se ponen por delante los derechos de los asesinos, de los pederastas, de los violadores, de los delincuentes en general, y las personas de bien nos quedamos con 2 palmos de narices a velar a nuestros muertos. Yo ya empiezo a estar harto de que sigamos legislando en frío, como ellos dicen, que legislemos con la cabeza. Yo ya estoy harto de eso, y permítanme que todo se lo diga a ustedes, porque aquí estamos hoy reunidos, un buen grupo de personas. Ojalá nuestros políticos el día de mañana no sufran lo que están sufriendo estos padres hoy de Almería, de Níjar, porque entonces veríamos lo que es legislar en caliente. Es muy fácil, desde el aire acondicionado de sus despachos, decir que las cosas hay que tomárselas con tranquilidad y en calma. Es muy difícil no dejarse llevar por el sentimiento de justicia de los que ya estamos hartos de poner siempre los mismos los muertos. Estoy harto de legislar en frío. Les digo, amigos, que estoy sinceramente ya harto, y utilizo todos
todos mis medios para poder decir que estoy harto de tratar con este tipo de personas, con este tipo de mentes retorcidas. Hoy hacía memoria cuando hace unos meses, con el caso de Marta del Castillo, también me vi tocado profesionalmente trabajando en este caso como psicólogo y sinceramente no apartaba ni un minuto. Mi cabeza funcionaba pensando en todo momento cuál era la tragedia de estos padres, no los derechos de estos sinvergüenzas, de estos asesinos. Si hay justicia, y espero que esto llegue alguna vez al que tenga que llegar, ojalá empecemos a pensar que cuando menos estas personas deberían salir de la cárcel al mismo tiempo que un muerto de la tumba. El día que un muerto de la tumba salga, debería salir el asesino también. Así debería ser. Queridos amigos, estoy indignado, lo siento, estoy indignado, estoy hoy con el corazón en un puño y gracias, no puedo decirles nada más que gracias. Sé que hoy estamos todos sufriendo un día porque yo les digo, hoy todos somos padres, tengamos hijos o no tengamos hijos, hoy todos somos Gabriel, hoy todos somos estos padres, hoy todos somos estos cuerpos de seguridad que han estado como si fuera su propio hijo, buscando palmo a palmo, boquete a boquete, y todas estas voluntarios y estas personas de protección civil que yo he tenido la oportunidad de verlos y formarlos y ver cómo trabajan y todas estas gentes de bien que han dejado todo por ir a ayudar. Mi reconocimiento, mi agradecimiento, porque me hacen pensar que esto tiene solución. Pero, señores políticos, déjense ya ustedes de tonterías, déjense ustedes de ser tan sinvergüenzas y por una vez empiecen ustedes a pensar en la justicia. Por una vez pónganse ustedes en el lugar de estos padres de Mariluz, de estos padres de Marta, de todos estos padres de niñas, de niños y de personas que sufren, porque hoy todavía la Guardia Civil sigue buscando asesinos de unas mujeres en nuestro país, en México, en todos los lados. Vamos a empezar a pensar que sí, justicia, libertad para estas personas, sí, pero cuando salga el muerto del hoyo, mientras no salga el muerto del hoyo, libertad para nadie. Queridos amigos, muchas gracias. Quizá este final no ha sido el que me hubiera gustado, pero sí el que me pedía el cuerpo y el que me pedía el corazón. Como ven ustedes, a veces los psicólogos también somos humanos. No cabe la menor duda. Queridos amigos, este abrazo enorme para todos ustedes, para todos los sitios desde los que ustedes se conectan. Me muestran qué pequeño es nuestro mundo, cómo podemos interactuar entre todos nosotros, cómo si queremos estamos unidos, cómo nos podemos juntar aquí entre todos nosotros y entre todos nosotros darnos abrazos, darnos ese cariño. Cuando me hablan de las redes, de lo impersonales de las redes, yo les digo, serán las suyas, desde luego las mías no son así. Las mías tengo la suerte de tener muchísimas personas conectadas, pero muchísimas personas de bien conectadas. Queridos amigos, les vuelvo a repetir, mi abrazo, mi agradecimiento y ojalá sea la última vez que tenga que despedir una conexión hablando de esto. Esta noche, recemos o no recemos, esta noche le pediría y le rogaría que nuestro último pensamiento sea para este niño. Muchísimas gracias, amigos. Mi abrazo.